Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es miércoles 29 de julio y estamos listos para estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Qué bueno es poder acercarnos al Señor para estudiar, aprender de su palabra, para escudriñar lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que, bueno, vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. El Espíritu, la palabra y la testificación. El título de la lección para el día de hoy. La palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, como está en Hechos capítulo 10, versículo 36, y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. Lee Hechos capítulo 4, versículo 4 y versículo 31. Hechos capítulo 8, versículo 4. Capítulo 13, versículo 48 y 49. Y Hechos capítulo 17, versículo 2. Capítulo 18, versículo 24 y 25. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 4, versículos 4 y 31. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos capítulo 13, versículos 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento? Muy bien, en la Biblia podemos encontrar por lo menos 3 pasajes o 3 textos bíblicos que nos ayudan a comprender cuál es la relación que existe entre el Espíritu Santo, la palabra y la testificación. En Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué es esa verdad que nos revelará o que nos recordará el Espíritu Santo? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, para que podamos testificar con su poder las grandes verdades, las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, como está en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Espíritu Santo es quien nos capacita, que nos llena de poder para aprender, para recordar, para enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Amén. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo.
Lee 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 y Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Porque la palabra de Dios está llena de su poder. La Biblia en sí misma, que si se lee como cualquier libro, que si se lee como cualquier otro libro, no tendrá ningún efecto en nuestras vidas. Pero cuando la Biblia la leemos bajo la dirección del Espíritu Santo, su poder vivificador hará cambios significativos en nuestra vida. Y es que el poder de la palabra de Dios realmente se basa en que Dios mismo está presente en medio de ella, tal cual como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque todo ello lo que quiere lograr es que el hombre de Dios sea perfecto y que esté preparado para toda buena obra, tal cual como lo dice en la cita bíblica. Entonces, la palabra de Dios, por ser palabra de Dios mismo, de ese Dios que dijo y se hizo en el principio, en la creación, Él dijo que se hiciera la luz y así fue. Entonces, si Él tiene poder para crear, también tiene el poder para recrearnos a nosotros, para hacernos criaturas nuevas, para transformarnos, para darnos un corazón diferente. Muy bien, amén. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Libro de la Educación, página 126. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia en primer lugar nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Por eso cada mensaje que se predica, cada mensaje que se comparte, el centro, la fuente misma debe ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está revestida de poder del Espíritu Santo para que haya un efecto positivo en la vida de las personas. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes como ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.